Bueno, este es un regreso a las aulas. Como bien decían hace un momento, yo fui durante más de 15 años docente universitario de Derecho Internacional, de Derecho Civil y después ya de Ciencias Políticas. ¿Por qué me cambié de lo uno a lo otro? Pues porque ya el Derecho en un momento, con el perdón de la decana, usted es decana de Derecho, ¿no? La coordinadora, ya el Derecho me aburrió un poco, porque es una materia bien técnica. O sabes o no sabes. O conoces lo que dice el código o no conoces lo que dice el código. Todo el resto es puro invento. En cambio, las ciencias políticas, el arte de gobernar la vida de seres humanos, es una cuestión completamente distinta, donde hay que lidiar con un montón de variables, donde hay que lidiar con las aspiraciones de las personas, con sus miedos, con la historia de un país, con los problemas que siempre se han presentado, y eso supone un montón de combinaciones. No es una casualidad que el Ecuador haya tenido tantos problemas para poder ser gobernado. Nosotros hemos atravesado periodos de mucha inestabilidad, combinados con periodos de autoritarismo y de caudillismo, que no nos han permitido completar procesos más o menos integrales de progreso político. Mientras nuestros vecinos, Perú, Colombia, con todos los problemas que tienen, ¿no? Y más abajo Uruguay o inclusive otros países como Costa Rica han logrado ir dando saltos hacia un proceso de desarrollo más interesante, en el caso del Ecuador es como que siempre hay algo que nos vuelve para atrás. Y uno tiene que investigar por qué, tiene que indagar por qué. Ustedes saben que el Perú, con todos los problemas que tiene, ahorita están a punto de comerse a otro presidente enseguidilla, con todos los problemas que tiene, lograron crecer en los últimos 10 años como por 2 cifras su PIB, en 2 dígitos, 10, 11, 12% de crecimiento, 13% de crecimiento. Y si la economía no crece, no hay más empleo. Si no hay más empleo, la gente se mantiene igual o se vuelve más pobre. Y si es que se vuelve más pobre, prolifera la violencia, porque se cae en otro tipo de actividades. Esa es una secuencia que funciona en todos los países del mundo. Si el Ecuador no crece económicamente, el Ecuador es más vulnerable y más susceptible de caer en violencia. ¿Por qué? Porque las brechas de desigualdad, porque las brechas económicas, porque las brechas sociales se profundizan. Y por eso es que nosotros, en el gobierno, diseñamos un plan dirigido a atacar este problema. Y ya veremos un poquito aquí en la exposición en qué consiste este plan, que a veces no se lo ve en los medios, porque ustedes saben que muchas veces los medios pues ponen las noticias que hacen más impacto y lamentablemente esas son hoy por hoy las noticias en materia de delincuencia. Y es verdad. Tenemos un problema en materia de seguridad, pero lo estamos afrontando. Y no es algo que provocamos, es algo que heredamos de los anteriores gobiernos y de las irresponsables decisiones que se tomaron, que nos dejaron prácticamente en indefensión frente a la delincuencia. Y hoy las estamos combatiendo. Y en todo proceso de combate, pues, hay que ir sacando la cabeza fuera del agua, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya se los voy a explicar un momentito. Vamos a la siguiente también. Sí, por favor. En abril del 2021, ¿cuál fue el mensaje que mandó el Ecuador? Que querían... ¿Esas que son las avionetas que fumigan? Sí, ¿no? O son los Panzers alemanes, que no creo. O son las avionetas que fumigan. Así suena... ¿Ah? Sí, este es un área circundante muy agrícola, ¿no? Y estuve ahí con los bananeros hace un par de semanas viendo justamente el problema de bananeros. Génesis nos acompañó. Bueno, en abril las elecciones presidenciales enviaron un poderoso mensaje a toda la región. Olvídense del tema ideológico. Más allá de ser una cuestión de izquierda o de derecha, el ecuatoriano en su mayoría dijo: no queremos más caudillismo, no queremos más procesos autoritarios, queremos un presidente que represente otra cosa. Por eso votó la mayoría del Ecuador.
¿Y qué es esa otra cosa? Básicamente, la transición de un gobierno autoritario, de un gobierno que concentraba poderes, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que de todas maneras el gobierno de Lenín Moreno fue la sucesión del gobierno de Rafael Correa, aunque después entró en conflicto con el gobierno de Rafael Correa, pero se inscribía en la misma sucesión y en la misma forma de hacer las cosas. Y esto suponía un rompimiento de un gobierno de naturaleza más autoritaria a un gobierno comprometido con la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales. Y esto suena muy bonito, pero déjenme decirles que no hay cosa más difícil que en Latinoamérica, donde todavía hay tasas de pobreza y de desigualdad muy importantes, buscar implementar gobiernos democráticos, porque hay muchos peligros siempre para la democracia. Basta, por darles un ejemplo, ustedes saben que hace unos 10, 12 años fue todo este tema de la primavera árabe, cuando una serie de monarquías de Medio Oriente y de Arabia Saudita, y básicamente centradas en la parte meridional del planeta, dijeron: ya no queremos más monarquías, ahora queremos ser regidos por democracias. Y de hecho lograron culminar el primer proceso, que fue derrocar a esos reyes, pero no lograron completar el segundo proceso, que es convertirlas en democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia el poder lo tiene la gente y el gobierno no es nada más que una extensión de ese poder. Y siempre existe la tentación de que el gobierno quiera ir más allá de las potestades que le dio el individuo para que pueda gobernarnos a todos. Todo esto suena un poquito abstracto, pero les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando hace 7, 8 años el expresidente Rafael Correa dijo que él no era jefe de gobierno, sino jefe de Estado, y que como jefe de Estado no solamente era el titular de todos los ministerios, sino también de la Administración de Justicia, de las superintendencias, de la Contraloría y de una serie de instituciones. Él lo que estaba haciendo en esa declaración era prácticamente declarándose dictador, con esa sola declaración, porque el gobierno está concebido para manejar un conjunto de poderes, pero hasta allí. La Administración de Justicia es otra cosa totalmente distinta. La Asamblea es otra cosa totalmente distinta, es otro poder totalmente distinto. Entonces, cuando un gobernante, cualquiera que éste sea, dice: yo soy esto, que son los poderes que me dieron los ciudadanos, pero además también soy lo de acá, que no es algo que me han dado los ciudadanos, sino que es algo que funciona de forma independiente, entonces estoy invadiendo un terreno que no me compete. Como cuando estoy en una casa y decido invadir la casa de mi vecino. En ese momento ya no soy el propietario de una casa. En ese momento ya soy un invasor. Y eso es una tragedia para los países. Porque una vez que esa agua se retira de esa invasión que llevó a cabo, vienen todos los desastres que son los que hemos visto institucionales, en materia de seguridad, en materia sanitaria, y que son los que hemos sufrido durante los últimos años. Entonces, este gobierno es una cosa distinta. Este gobierno cree en la democracia. Este gobierno cree en la separación de poderes. Este gobierno cree en las libertades individuales. Este gobierno cree en los derechos humanos y está dispuesto a asumir el costo, porque esa creencia no va sin costo. Todo en la vida tiene consecuencias. Si ustedes comparan, por ejemplo, la historia de China con la de India, China es un proceso autoritario y ha crecido exponencialmente su economía. India es una democracia y tiene problemas. Los unos crecen más rápido que los otros, porque la diferencia es bien sencilla. Cuando uno decide tomar todas las decisiones por su propia cuenta, todo es más fácil. Cuando uno decide consensuarlas, que es lo que sucede en democracia, todo involucra un poco más de tiempo, las cosas no son tan lineales. Pero bueno, sigamos, que si no me voy a demorar demasiado. ¿Cuáles son los 3 pilares en los que asentamos la acción del gobierno? La verdad que no sé por qué tengo esto. Sí se escucha. Ah, ya, bueno, está bien. Siento como que no. Pero en fin, los 3 pilares sobre los cuales asentamos nuestra gestión: estabilidad económica, estabilidad política, fortalecimiento institucional.
Son los tres pilares que le dieron forma a nuestras acciones al comienzo del gobierno. Sigamos la siguiente lámina, por favor. Estabilidad económica. Adelante, adelante. ¿Cuál fue la primera medida económica que tomamos? Pues afrontar el problema de la pandemia. No se puede producir si uno no puede salir de la casa. Y no puede salir de la casa si es que no estás vacunado. Porque en época de pandemia, si es que sales con miedo a contagiarte, entonces simplemente uno no puede producir. La primera medida económica que nosotros adoptamos dentro del gobierno fue la del plan de vacunación. Muchos dijeron que era imposible. El gobierno anterior había fracasado en la vacunación y nosotros trazamos una meta ambiciosa de lograr llegar a la totalidad de la población con la primera vacuna y a tasas que superen el 70% en la segunda vacuna. En 3 meses, que es el plan 900, el de los 100 días. Y lo logramos. Se logró hacer. Hoy ya nadie habla de la pandemia y hoy ya nadie habla de la vacunación. Parece un tema del pasado. Pero la realidad es que si no lo hubiéramos hecho bien en ese tema, seguiríamos hablando. Y no podríamos salir con la libertad con la que ahora salimos. Y no se habría podido quitar el uso obligatorio de la mascarilla desde el 28 de abril, como en efecto se lo quitó. Sigamos. El otro problema grave que había en la economía ecuatoriana, a veces la gente dice, bueno, pero yo con esto no como. Sí, es verdad. En el inmediato no, pero en el mediano y largo plazo sí. Veníamos con un déficit. Esta es la deuda pública, cómo fue creciendo desde el 2010 hasta el 2020. Como ustedes ven, es una escalada pues impresionante. Y nos pasó lo que les pasa a los hogares irresponsables. Cuando uno tiene ingresos limitados en su casa, por ejemplo, ingresa 5, uno se ajusta, ¿no? Dice, bueno, si puedo irme de viaje o no puedo irme de viaje, me quería ir a Miami, pero ya no puedo, me voy aquí nomás, aquícito, montañita, me quedo un rato ahí con la familia y listo. Me quería comprar un carro más caro, ahora no me compro un carro más caro, me compro uno chinito de unos 15.000, 17.000 y con esto me espero. Entonces, tiene ingresos limitados, gasta de forma limitada. Pero llega un momento en que si las cosas se hacen bien en una casa, o por otros factores, doblo mis ingresos. Supongamos que doblé mis ingresos. Ya no gano 5, sino que gano 10.000. Pero no gasto 10.000, sino que gasto 20. Es decir, puedo duplicar mis ingresos, pero si triplico mis gastos, igual me endeudo. Igual no va a alcanzar. No hay proporción. Si es que no hay proporción entre lo que se ingresa y lo que se gasta, igual termino liquidado. Eso fue lo que le pasó al Ecuador entre el 2010 y el 2020. El Ecuador aumentó sus ingresos, pero se endeudó más de lo que aumentó en ingresos. Y llegamos a una deuda de más del 60% del PIB, casi 60% del PIB, me parece que la Constitución dice 40%. El barril de petróleo, pues en algunos tiempos bien, otros tiempos mal, finalmente terminó bajando de precio, ahora este año subió, pero la realidad es que eso significó un déficit de 7.000 millones de dólares para el Estado. Es decir, teníamos 7.000 millones de dólares menos. ¿Qué quiere decir eso? No había plata para pagar sueldos. No había plata. Y cuando no hay plata para pagar sueldos, la gente no completa su canasta. Ya no se puede salir, ya no se puede ir al cine, la economía ya se resiente, lo que se llama, en términos económicos, entra en recesión, hay menos circulante en la calle y todo eso se siente porque todo se empieza a dañar y a resquebrajar. Entonces, la primera medida que hubo que tomar desde el gobierno es ¿cómo hacemos para reducir ese déficit? Pues tenemos que empezar por pagar sueldos. Si tenemos un Estado quebrado, tenemos que salir de la quiebra. Sigamos. Así es como se fue reduciendo el déficit. Primero en el 2021 ya logramos que no sean 7.000, que sean 4.000. ¿Ok? Dentro de la proforma. Es decir, vamos a ahorrar un poco de plata, vamos a eliminar gastos superfluos y vamos a tomar algunas medidas para ir metiendo un poco de plata en el chanchito. Eso fue lo que se hizo. Estamos en el 2022. Como ustedes ven, lo que está en azul es el nivel en el que estamos ahorita, 2.5. En apenas 10, 11 meses de gobierno,
En apenas 10, 11 meses de gobierno hemos logrado reducir el 65% de esa meta de reducir el déficit. Es decir, hemos recuperado plata para el Estado. Ahorita vengo yo de la reestructuración, no sé, repotenciación y reconstrucción de una escuela emblemática aquí de Quevedo, que es la Nicolás Infante, que seguramente todos ustedes lo conocen y seguramente algunos de ustedes habrán estudiado allí. Si no hubiésemos hecho esto, no hubiese sido posible repotenciar y reconstruir la escuela Nicolás Infante. Hoy hay trabajos que empezaron desde enero y que van a concluir para las fiestas de la provincia de Los Ríos, que son en octubre, si no me equivoco, en su tercera fase, y que van a permitir a los chicos que estudian allí poder disfrutar de una nueva infraestructura, que esta era una obra adeudada a la ciudadanía quevedeña y a la provincia de Los Ríos. Pero si no hubiéramos recuperado la plata que antes el Estado no tenía, no se hubiera podido hacer esa obra. ¿Por qué? Porque seguimos endeudados y porque primero había que pagar sueldos y luego hacer otras cosas. En fin, sigamos. Algunas medidas que hizo el gobierno fue incrementar el salario base de $400 a 425 para que sea más posible alcanzar la canasta básica. Muchos piensan que el presidente Lasso es el presidente de los empresarios. Y no hay nada más falso que eso. Totalmente equivocado. Porque si eso fuera así, jamás hubiera tomado esta decisión. Es el aumento más significativo que se ha tomado en los últimos, si no me equivoco, 10 años. 7 años en el gobierno. Y esa es una medida para la clase trabajadora. Obviamente tuvimos la objeción de mucho sector del empresariado, pero uno tiene que decidir para quién gobierna. Y nosotros tomamos esa decisión. Se implementaron los programas de créditos para la agricultura. Se han firmado, hoy ya se han firmado 228 contratos de inversión. Y eso significa en el próximo año, 6 meses, 5.000 nuevos millones para la economía ecuatoriana. Y 24.000 nuevos puestos de trabajo han sido creados. Y lo más importante, la Ley para el Desarrollo Económico, noviembre de 2021. Yo fui el ponente. Yo estaba en la Comisión de Desarrollo Económico en ese momento y me tocó a mí exponer la ley, que finalmente fue aprobada porque entre todas las decisiones que se tomaron en la Asamblea, unos se abstuvieron, otros votaron a favor. Lo cierto es que se aprobó esa ley. ¿Qué tiene de importante esa ley? Es la primera vez en mucho tiempo que el Ecuador ya no necesariamente va a depender de los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque con esta ley, que ciertamente es verdad, aumentó los impuestos, porque eso no es mentira, es verdad, aumentó los impuestos, pero aumentó los impuestos al 4% de mayor ingreso de la población. Alcen la mano de las personas que están aquí a quienes se les han elevado sus impuestos, su pago de impuestos. De los que están aquí. 1, yo también, 2, 3, 4, 5. 5 personas. Perdón. 5 personas. Estamos aquí 30, 40 personas que no se le han subido los impuestos. A mí fue un golpe ahí me salía una lágrima cuando estaba votando a favor, pero la realidad es que para que un país progrese, los que más tenemos o los que más ganamos, tenemos que aportar un valor más representativo para poder cubrir las necesidades de servicios públicos que tienen los que menos ganan. ¿Y cuál fue el resultado de esta ley? Que por primera vez se pudo construir un ingreso para el Estado que ya no dependía de los precios del petróleo. Era un ingreso estable e independiente que dependía de la gente, de su capacidad tributaria. Y eso hizo que el país disminuya un índice que suena bien tonto, pero que es bien útil, que se llama el riesgo país. El riesgo país, la gente se burla, ¿no? Y dice, ¿qué es esto del riesgo país? ¿A mí para qué me sirve? El riesgo país es el índice que ven quienes están afuera y tienen dinero para ver si invierten o no invierten en el Ecuador. Si el riesgo país es grande, ellos dicen, mejor no.
no me voy al Ecuador, sino que me quedo en Perú, o me quedo en Colombia, o me quedo en Brasil. E invierten y ponen su plata en otro lado. Y si ponen su plata en otro lado, quienes obtienen esos empleos son los brasileros o los colombianos o los peruanos, pues no nosotros. ¿Me explico? Entonces el riesgo país es una referencia importante para saber si alguien quiere o está dispuesto o no a poner su billete en el Ecuador. Ahora, ¿ustedes saben cuánto ha representado la inversión de afuera dentro del Ecuador en los últimos 10 años? No ha llegado ni siquiera al 1% de nuestros ingresos totales, que es lo que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto de la economía, ni el 1%. Somos de los peores, hemos sido de los peores países para invertir en toda la región. ¿Y por qué? Porque nuestro riesgo país seguía siendo alto. ¿Y por qué era alto? Por los problemas de administración de justicia e inseguridad, pero sobre todo nuestro problema en la economía, porque no se sabía lo que iba a pasar con la economía ecuatoriana, porque no teníamos un mapa de ingresos más estable. Eso es lo que hemos empezado a cambiar. Claro, no se ve, y suena un poco técnico, y suena un poco árido, pero tiene impacto en la vida de ustedes, al mediano plazo, no a largo, al corto tampoco, pero al mediano plazo sí. Son 35 mensajes que tiene ahí. Sigamos a la siguiente lámina. Eso en cuanto a la estabilidad económica. La estabilidad política. Todos nos dijeron que nos olvidemos de la asamblea. Aquí hay una gran asambleísta nuestra de la bancada. Pero la realidad es que no nos podemos olvidar de la asamblea. Porque la asamblea tiene el potencial para obstaculizar la actividad del gobierno. Y como ustedes saben, y aquí hay una asambleísta que no me dejará mentir, también colegisla. Es decir, las leyes importantes que tenemos que enviar tienen que pasar por la asamblea. Como por ejemplo lo que fue la ley de desarrollo económico, como por ejemplo lo que fue la ley de inversiones, que lamentablemente no se pudo aprobar porque ya pues, estaba todo muy complicado en la asamblea y no se pudo aprobar, pero queremos volverla a mandar en unas cuantas semanas más. Pero la realidad es que para construir esa estabilidad política establecimos de nuevo nexos con la asamblea. Algunos dicen que no conversemos con estos, otros dicen que no conversemos con los de acá, otros nos dicen que no conversemos por acá. Nosotros tenemos que conversar con todos. Y esa es otra cuestión que le fastidia a un sector de la opinión pública, de que no conversemos con un partido político o con otro. Y yo les digo aquí, nosotros tenemos que conversar con todos. No para ofrecer nada, sino para poner las cartas sobre la mesa y saber cuáles son las leyes que podemos aprobar de forma razonable y con cuáles no. Porque por último, si no se puede aprobar una serie de leyes que para nosotros son importantes, siempre habrá la opción de la consulta popular. Pero nuestra obligación es poder conversar con las diferentes bancadas en la asamblea, claro, de una forma institucional, de una forma respetuosa y sin entrar al toma y daca, que es lo que tanto le fastidia a la gente y además que está prohibido por ley. Sigamos. Tuvimos un diálogo con algunas autoridades del Estado, organismos locales, gobernaciones, bancadas, conociendo, no sé si estará alguien aquí del sector bananero, tuvimos que trabajar mucho en el sector bananero y por cierto, vienen muy buenas noticias para ese sector en las próximas semanas, no quiero adelantarlas porque eso es un tema del Ministerio de Agricultura, pero yo creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo concreto que sobre todo va a tener un impacto muy positivo en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Oro y en la provincia del Guayas, que es donde se concentra, Manabí también, que es donde se concentra el grueso de la actividad bananera, camaronera, lechera y arrocera. Sigamos. Diálogos con grupos económicos y sociales, lo que les dije, ¿no? Municipalidades, prefecturas, gremios, sector bananero. Sigamos. Y también nos tocó ir a Washington, porque además de esta ley de desarrollo económico, que suponía algunos beneficios para el Ecuador en términos de ingresos, y además de los razonables y buenos precios del barril de petróleo, que hoy nos permiten también ingresar otra plata más, el hecho de haber puesto nuestra casa en orden, el hecho de haber ordenado las finanzas, hace también que nos presten plata de afuera, en condiciones que son razonables. Para eso fuimos a hablar con el Fondo Monetario Internacional y hace apenas unos días ellos ya sacaron un comunicado diciendo
que nos iban a desembolsar, una vez que ya se firme el acuerdo, que será en los próximos 6, 7 días, nos iban a desembolsar $1.000 millones más. Con eso podemos terminar de poner la casa en orden. De un país quebrado, sigamos adelante, de un país quebrado hace apenas 10 meses, que no tenía ni siquiera para pagar sueldos de maestros ni sueldos de enfermeras. Hoy, no voy a decir que estamos millonarios, pero podemos pagar nuestras cuentas. Y eso es un montón. En un país que se ha acostumbrado, o que se había acostumbrado, a no pagar sus cuentas y a quedar mal con los acreedores nacionales e internacionales, con un montón de deuda, hoy ya eso ha cambiado. Hoy ha cambiado. Y eso es simplemente la consecuencia de una actitud responsable y sobre todo de arroparse hasta donde da la sábana, de no gastar más de lo que tienes, pero saber que la prioridad es cumplir con los que menos tienen. Por eso fue que sacamos esa ley de desarrollo económico, por eso es que ahora nos van a dar el préstamo las organizaciones internacionales, y también Diosito nos ha ayudado con el valor del barril de petróleo, que por ahora está alto, pero tenemos que aprovechar ese superávit para hacer las cosas bien. No lo podemos despilfarrar como sí pasó antes. Sigamos. Fortalecimiento institucional, sigamos. Ese es el tercer pilar. Y por esto nos critican, porque la gente a veces no lo entiende. Nos dicen, pero ¿por qué? Pues si nosotros queremos que metan la mano en la administración de justicia. No vamos a hacer eso. Nosotros no nos vamos a meter con lo que deciden los jueces, no lo vamos a hacer. Y habrán decisiones que nos gusten, y habrán decisiones que no nos gusten. Y habrán jueces buenos, y habrán jueces muy malos. E inclusive podremos encontrarnos con jueces corruptos, que también es una realidad. Porque muchas cosas hay que hacer ahí en el sistema judicial. Pero esto tiene que quedarle clarísimo a la gente. Nosotros, nuestro gobierno, el gobierno del encuentro, el presidente Lasso, respetamos las decisiones judiciales. No quiere decir que seamos indiferentes, porque no lo somos. Y no quiere decir que no aleguemos lo que tenemos que alegar, porque sí lo hacemos. Pero lo que decide un juez es lo que decide un juez. Y si es que ha cometido una falta administrativa, tiene que ser sancionado por la entidad correspondiente, que es el Consejo de la Judicatura. Y si su decisión es imperfecta, tendrá que ser revisada por los tribunales de alzada, hasta llegar a la Corte Nacional de Justicia. Pero una de las grandes desgracias de este país ha sido que los presidentes han metido sus garras, sus uñas y todo en la administración de justicia. Y con eso han perseguido gente. Con eso la han sacado fuera del país. Con eso han clavado indemnizaciones millonarias a medios públicos. Y eso nosotros no vamos a hacer. Y es verdad, estamos dispuestos a asumir las consecuencias de esa decisión, pero es inapelable. En ese caso sí, es inapelable y ya lo hemos asumido. Y creemos que podemos edificar, o mejor dicho, que el país puede edificar un sistema de administración de justicia mucho mejor que el que tiene ahora. También tenemos que fortalecer las acciones de la Asamblea Nacional a través del apoyo a sus autoridades. Es lo que hemos dicho, es lo que hemos mantenido, al igual que en el Consejo de Participación. Y hay una última decisión que es bien importante. Cuando yo necesitamos mucho más. Sigamos. En el tema de inseguridad, ¿qué es lo que se ha hecho? Se declaró el estado de excepción. Yo sé que muchos quieren que se declare el estado de excepción también aquí en la provincia de Los Ríos. Yo sé que esa es una petición, la estamos analizando. No es de las más peligrosas del país, ojo, toca decírselos. No es. La más peligrosa es Guayas, de ahí está Esmeraldas, de ahí viene Manabí, de ahí viene Los Ríos y por ahí pegadita está Santo Domingo. Ese es el escenario de conflicto donde están operando las bandas y que más zozobra tienen en cada una de las ciudades. Lo que se hizo fue declarar el estado de excepción en las 3 primeras, que es las que tenían los mayores índices de conflictividad. No está descartado Los Ríos y Santo Domingo, lo estamos analizando, pero estamos viendo si es que las decisiones que hemos tomado del estado de excepción repercuten también sobre Los Ríos y Santo Domingo, y en las próximas semanas tendremos que tomar la definición de si avanzamos hacia el estado de excepción a estas 2 provincias más o las dejamos donde están, pero no es algo que hemos descartado. Sin embargo, mi obligación es decirles que la realidad es que si bien es cierto aquí hay problemas serios de seguridad, en otras provincias hay más problemas. ¿Ok? Se declaró el estado de excepción en las más conflictivas, se establecieron una serie de protocolos de intervención en los centros de privación de libertad,
Se aumentó el trabajo con las gobernaciones para la prevención, el empoderamiento ciudadano y el uso de inteligencia. Hay unos récords enormes de incautación de droga. Es increíble la cantidad de droga que se ha incautado y la forma en que esto se ha incrementado en su pasaje por el país. Ahora el presidente se ha comprometido a invertir 1.200 millones de dólares en los 3 años de gobierno, solo para el tema de inseguridad, para combatir la inseguridad en el país, así como incrementar 30.000 nuevos efectivos policiales, y obviamente hemos buscado algunos acercamientos, no solamente con los Estados Unidos, sino por ejemplo con el reciente viaje a Israel que ha hecho el presidente. Regresa Dios mediante mañana o pasado mañana, y que esperamos traiga muy buenas noticias en materia tecnológica. Hoy la delincuencia ha cambiado, ya probablemente no se necesita una base toda grandota para poder combatir el narcotráfico, porque eso lo hacen los drones, los aviones tripulados a control remoto. Es decir, hoy la tecnología nos ofrece un montón de posibilidades, pero para eso se necesitan 2 cosas. Primero, plata, y por eso son los 1.200 millones. Y segundo, conocimiento. Y sobre todo, el tema de inversiones, que es el que tanto nos preocupa, porque con la inversión llega el dinero. Con el dinero llega el emprendimiento. Con el emprendimiento llega el empleo. Es un círculo virtuoso que es el que estamos promoviendo. Y obviamente nos parece que la economía está dando buenos pasos hacia la construcción de ese horizonte de empleo, de trabajo, de oportunidades, que es el que buscamos. Y sabemos que la seguridad es nuestro gran desafío. O mejor dicho, combatir la inseguridad es nuestro gran desafío. Estamos perfectamente conscientes de eso. Sigamos. Tenemos algunos elementos que no vamos a renunciar, como por ejemplo la consulta popular, que nos va a servir para apuntalar algunas reformas que queremos. El diálogo permanente con el Poder Legislativo, transparente y con cero tolerancia a la corrupción, pero diálogo al fin y al cabo. Y sobre todo los controles, los equilibrios y los valores democráticos. No vamos a renunciar a esta visión. Nosotros estamos aquí para llevar a cabo una nueva forma de hacer política. Estamos aquí porque creemos en la democracia. Estamos aquí porque respetamos los derechos de las personas. Estamos aquí porque consideramos que el Ecuador tiene que darse una oportunidad de crecer en democracia. Económicamente sí, pero con respeto a los derechos, a las libertades y con un gobierno controlado también. Nosotros no creemos en el gobierno de poderes ilimitados. Aquel que se mete a tu casa y que además te dice cómo pensar o qué vestir o qué cocinar. No somos esa línea. Esa no es nuestra línea. Nuestra línea es el respeto al individuo. El gobierno es una proyección de los poderes que tiene el individuo. Por lo tanto, si un individuo no puede invadir el terreno de otra persona para hacer lo suyo a través de un acto arbitrario, tampoco puede pasarle esa potestad al gobierno. Nosotros consideramos que el gobierno debe ser controlado, pero ojo, también debe poder gobernar. Porque un gobierno que no ejerce el poder para hacer cumplir la ley es un gobierno fracasado. Y nosotros estamos haciendo cumplir la ley. Pero no podemos atropellar los procedimientos y tenemos que respetar las decisiones que toman los otros poderes, tanto el legislativo como sobre todo la administración judicial. No queremos perpetuarnos. Tampoco pensamos que vamos a estar aquí 10, 20, 30 años. Eso no nos interesa. Nos interesa cumplir con nuestro trabajo. Afrontar los desafíos que tiene el Ecuador para salir adelante. Enfocarnos en los grandes problemas del país. La pobreza, la desnutrición, la falta de empleo y oportunidades y sobre todo el problema de inseguridad. Si logramos completar ese círculo, manteniendo nuestros valores democráticos y el respeto a las instituciones, yo les podría decir que nos sentiremos bastante satisfechos. Muchas gracias.